Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al segundo encuentro de diálogos de estas jornadas de horticultura agroecológica familiar, un enfoque para la producción sustentable de alimentos, unas jornadas que han estado organizadas por el equipo Pro Huerta de la Estación Experimental INTA Balcarce, y hoy contamos también con la participación especial de una compañera de la Estación Experimental Cuenca del Salado, Laura de Luca, y bueno, vamos a estar transitando, como hicimos ayer, este espacio de intercambio, donde los y las expositores del día de hoy van a compartir las exposiciones que ustedes tuvieron accesibles y estuvieron viendo también, estuvieron disponibles en videos, y pueden dejarnos sus consultas y sus inquietudes por el chat de YouTube. Así que bueno, los y las invito a mis compañeros que están acompañándonos en este espacio de diálogo hoy, a que se presenten y nos cuenten, bueno, qué van a estar compartiéndonos a lo largo de la jornada. Mauricio, el audio. Bienvenidos a todos y todas a estas jornadas. Mi nombre es Mauricio Navarro, de la Agencia de Extensión Rural Mar del Plata. Trabajo para el programa Pro Huerta. Laura. Sí, mi nombre es Laura Mulaxi y yo estoy trabajando en el programa Pro Huerta en el partido de Tandil. Y la presentación mía tiene que ver con las estrategias para lograr el equilibrio entre lo que son los insectos benéficos y aquellos que consideramos plagas. Después vamos a ver un poco de las definiciones, lo pueden haber visto ahí en los videos, la diferencia que hacemos digamos, en lo que es agroecología, que lo que significa plagas, y vamos a estar un poco hablando de eso. Betty, Laura. Buenas tardes, soy Beatriz Pascal, estoy a cargo de la oficina, estoy a cargo del Pro Huerta de la oficina de Lobería, de INTA de Lobería. Yo voy a hablar de la importancia de las aves en nuestro sistema productivo de bienestar animal y de algunos sistemas, algunos ejemplos de algunos sistemas productivos según escala. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Iriarte, soy ingeniera agrónoma y trabajo hace 15 años para el programa Pro Huerta en el partido de La Madrid y desde el 2008 también en La Prida. El tema que abordé para el video es la cosecha de las hortalizas que vamos a cultivar en la huerta, poniendo foco en el momento según cada especie y en un paso posterior cómo poder conservar los excedentes que nos brindan esas especies para poder tenerlos disponibles a lo largo de todo el año. Lala, te escuchamos. Mi nombre es Laura de Luca. Como bien me presentó Erika, yo pertenezco a otra experimental, que es la Experimental Cuenca del Salado, que también pertenece al CERVAS. La charla que motivó mi participación en estas jornadas es acerca de cómo se cosechan semillas, la importancia de autoproducir semillas, cómo se acondicionan para un correcto almacenamiento y para que conserven su viabilidad a lo largo del tiempo. Nosotros en el programa consideramos que la autoproducción de semillas es realmente el camino hacia la soberanía alimentaria. Así que también estaremos conversando de estos temas.
Bueno, entonces, abriendo este espacio de diálogo para el día de hoy, vamos a hacer un recorrido por los temas que recién mencionaban mis compañeros. Queremos recordarles que está abierto el chat ahí en nuestro canal de YouTube para que nos puedan hacer sus consultas, y también, bueno, agradecerles a quienes estuvieron acompañándonos el día de ayer. Hubo gente de todo el país, de localidades cercanas, incluso de otros países, así que bueno, muy agradecidos todos desde el equipo Pro Huerta que se hayan sumado a esta iniciativa, y que bueno, también que se sumen con interés a participar de la generación de huertas agroecológicas a nivel familiar. Como les comentábamos ayer, la idea de estas jornadas es que puedan tener las herramientas necesarias para comenzar con un proyecto de huerta en casa. Y bueno, si quieren empezamos con algunas preguntas que están compartiéndonos ya, y vamos a retomar algunas que quedaron del espacio de diálogo de ayer. Bueno, además de los saludos que nos están mandando, también muy agradecidos Margarita y María del Carmen, gracias por sus saludos. Teníamos una consulta de ayer de un tema recurrente en las huertas que tiene que ver con el control de hormigas negras. No sé si alguno de ustedes quiere empezar por ahí, retomando lo de ayer. Sí, no sé si me escucha bien. Bien, bueno, el tema, creo que ayer Mauro habló del tema del preparado, digamos, de recuperación de fruto del paraíso. Esa es una opción que se puede utilizar, que es el tema macerar fruto de paraíso en agua unos días. La otra opción es cuando usamos arroz partido, que hacemos una mezcla con sulfato de cobre, ponemos un jugo de naranja, y eso, digamos, lo que ocurre es que uno lo deja unos días. Entonces el arroz van a ver que se va a volver azul por el color del sulfato, y eso se coloca en los caminos del hormiguero. Lo que ocurre es que el sulfato interfiere con el hongo que las mismas hormigas fabrican para alimentarse de él. Bueno, ya tenemos otra pregunta para Lala, por ejemplo, Lala, que hay una consulta sobre qué plantas o cómo se seleccionan las plantas para dejar semillar, para obtener semillas para siembra, para una nueva siembra. Justo se fue Lala, ¿puede ser? No la veo. ¿Querés continuar, Betty? Tenemos una pregunta para vos también. ¿Querés que te la diga mientras se reconecta Lala? Sí, por favor, sí. Bueno, Betty, hay una consulta acerca de qué superficie por gallina hay que tener en cuenta para el gallinerito familiar. Betty, tenés que activar tu micrófono. Ahí te escuchamos. Ahora sí. No está saliendo, Betty. Lala, ¿vos ahora salís bien? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. No sé si de repente se cortó una conexión. Bueno, vamos con una pregunta para Betty sobre la superficie por gallina para tener en cuenta, y después volvemos a tu pregunta, Lala. Sí, hablamos de entre 4 a 5 gallinas por metro cuadrado en la parte cerrada del gallinero. Y en inversa, para la parte abierta. Siempre el pastoreo es mejor tener de 4 a 5 metros o más metros por gallina, ¿sí? Esto va a depender de la superficie disponible que tengamos cada uno. Si queda claro.
Bueno, muchas gracias, Betty. Volvemos a la consulta que habíamos hecho para Lala, sobre qué plantas elegir o cómo se eligen las plantas para dejar semillar, para obtener nuevas semillas para siembra. Bien, sí, es cierto que ayer esa fue una de las preguntas. Bueno, en algunos cultivos, eso de todos modos en el video que grabé para estas jornadas está bien explicado, pero ahora rápidamente les comento. En algunos cultivos, por ejemplo el tomate, en berenjena, en pimiento, es importante elegir los primeros, ¿sí? En cambio, si, por ejemplo, nos referimos a zapallo, no es tan importante que sea el primer zapallo que cosechamos. Sí es importante en zapallo que las semillas estén bien maduras y bien formadas. A veces en el apuro cosechamos el zapallo un poco verde, y eso no es conveniente para nuestras semillas, ¿sí? En el caso de las habas, por ejemplo, tampoco es importante el momento en que salió la vaina que voy a cosechar, sino elegir una vaina que haya dado gran cantidad de semillas, ¿sí? Porque eso es una característica que probablemente se herede a la descendencia. No sé si con eso queda más o menos en claro. Buenísimo, muchas gracias, Lala. ¿Me están escuchando? Y también, retomando las consultas que quedaron de ayer, si alguno de ustedes pudiera sumarnos algo acerca de los hoteles para insectos benéficos, que ayer salió el tema y habíamos quedado en ampliarlo un poquito hoy. Si alguien ha tenido alguna experiencia, ahí nos comenta María del Carmen, por ejemplo, que ella conoce que hay algunas experiencias ya en Argentina que han tenido éxitos para cultivos extensivos. ¿Alguno podría comentarnos algo al respecto? Sí, por ahí. En realidad son los hoteles de insectos, en realidad son estructuras, imagínense como si fuera similar a un armario, por entenderlo, digamos, con estantes, y en esos estantes se colocan trozos de troncos, se colocan piedras. En realidad lo que uno intenta armar es un refugio para que los insectos benéficos vayan ahí, estén refugiados ahí. Por ahí, a ver, es una opinión personal, al ser un refugio en realidad van insectos, todo tipo de insectos. Algunos son insectos benéficos, otros por ahí no tanto para nuestra huerta. Por ahí habría que ver y tratar de identificar por ahí, digamos, los refugios, a ver las pupas de distintos insectos, ver si tenemos más insectos benéficos que los que son más perjudiciales. Pero está bueno, es un buen recurso para armar un refugio de insectos benéficos. Así como de pronto hacemos, digamos, policultivos, es decir, tratamos de tener biodiversidad, como hablaban ayer algunos compañeros, de tener distintos tipos de plantas aromáticas, flores, que también de alguna manera resultan un refugio para que los insectos benéficos puedan cumplir su ciclo o de pronto puedan estar ahí si hay algún embate climático y puedan estar refugiados. Muchas gracias, Lau. Si alguien quiere agregar algo sobre este tema, si no pasamos a una próxima consulta, que tiene que ver con también la producción de semillas, Lala, un tema muy importante y que nosotros desde el programa Pro Huerta venimos promoviendo bastante en los últimos años, sobre la importancia de que vayamos guardando semillas producidas en nuestra propia huerta. Y nos consultan acerca de que si se pueden guardar semillas de hortalizas que compramos en la verdulería. Bueno, se puede siempre y cuando sepas de dónde viene esa hortaliza. Digamos, si vos adquirís hortalizas que son de tu zona, ¿sí? Entonces podés guardarlas. Ya no estaríamos cumpliendo con esto de que dijimos que para algunas especies era importante captar los primeros,
ahí ya estaríamos dando esto de lado, porque vos cuando comprás es si es el primero o el último de la cosecha. Eso por un lado, pero es sumamente importante que nosotros hagamos todo el proceso que viene después de sacar la semilla del fruto, que es el acondicionamiento y el guardado, que lo hagamos sobre un material que sea de nuestra zona, que esté aclimatado a nuestra zona. Por eso yo siempre les digo, cuando van al supermercado y ven unos pimientos espectaculares en pleno mes de agosto, es evidente que ese pimiento viene de un clima que no es el nuestro, porque aquí es imposible en esta época estar produciendo pimientos. Entonces, esa plantita, cuando yo extraiga la semilla y la haga germinar, muy probablemente germine, pero luego va a morir, porque va a buscar el clima en la cual fue generada, para el cual fue generada. Y por otro lado, a veces, cuando nosotros compramos en verdulerías o en supermercados, el material que uno compra proviene de un cultivo que se llama híbrido, ¿sí? Y entonces, lo más probable es que esos hijos que va a dar el híbrido sean muy desparejos y ya no cumplan con esa condición por la cual yo guardé su semilla, ¿sí? ¿Queda más o menos en claro? Lala, si querés, sumamos al tema de la semilla, que genera mucha curiosidad, y te pego otra, ya que estás al micrófono. Nos preguntan cómo se obtienen semillas de achicoria, que vos recién un poco hablabas de que cada especie tiene un método particular y unas, bueno, como que hay que atender ciertas condiciones y características. Nos están preguntando específicamente sobre semillas de achicoria. Sí, de achicoria. Sí, incluso, bueno, para la persona que hizo la pregunta, le aconsejo que trate de ver el video porque justamente la tomé como ejemplo a la achicoria, ¿sí? La achicoria, junto con otras plantas de nuestra huerta, dan sus flores, digamos, en una inflorescencia, ¿sí? Esta inflorescencia es como si fuera un ramillete de flores. Tenemos que dejarla a esa flor, ¿sí? Que se polinice, ahí van a intervenir insectos, va a llevar un tiempo, ¿sí? Hasta que todas las flores se van polinizando y luego se van achicando y se van secando. Cuando más o menos el 50% de toda esa vara floral está seca, ahí corto recién la vara y la embolso en papel, cabeza abajo, ¿sí? Y la cuelgo de algún sector bien ventilado. Nunca seco semillas al sol, ¿tá? Eso es importante. Nunca al sol, nunca en el horno, esos no son métodos para condicionar semillas. Seco en un lugar donde haya corriente de aire, ¿sí? Y siempre embolsado en papel, porque el papel es un importante desecante. Entonces nos va a ayudar a secar la semilla. Luego, en esa vara, obviamente tengo un montón de material que no es semilla. Tengo que ir separando todas las florcitas. Queda la semilla de achicoria muy encerrada, queda muy protegida por restos de las flores. Eso lo puedo guardar todo entero si está bien seco, o simplemente volver a sembrarlo, porque como la achicoria es de siembra continua, nos da la posibilidad de ir haciendo siembras durante todo el año. Entonces, ese mismo capullito bien sequito, lo puedo disponer en el suelo para una posterior resiembra, ¿sí? Y vuelvo a tener mi plantío de achicorias frescas en mi huerta. En general, las plantas que florecen y dan sus semillas en una inflorescencia, seguimos este criterio, ¿no? Esperamos a que el 50% de esa inflorescencia esté seco para proceder a cortar y a guardar, que no es el guardado definitivo, es un guardado de acondicionamiento, ¿sí? Envuelto en papel
en bolsas de papel que pueden ser en papel de diario, en papel de revista, en un papel cuanto más áspero mejor porque más absorbe humedad, ¿sí? Recién cuando eso está bien seco, vamos a proceder a extraer las semillas, algunas se liberan solas, por eso siempre digo una bolsa, porque si no perdemos semillas, y ahí podemos ya guardar en frascos o en sobrecitos de papel. Muchas gracias, Lala. Vamos ahora a continuar con una pregunta que tiene que ver con alguien que comenta que puso semillas de tomate de verano medio tarde. Así que recién está teniendo algún tomate chiquitito, verde, si debe cuidarlos, bajo qué condiciones en este clima que ya es de invierno, y bueno, cómo debe cuidar ese cultivo de tomate. Si alguien del grupo quiere contestar, Vero. Voy yo. Dale. En general ayer Maxi estuvo hablando de las especies y hizo una discriminación entre las de otoño-invierno, las de primavera-verano y las de todo el año. El tomate es de primavera-verano porque prefiere altas temperaturas y también días, o lo que llamamos los agrónomos fotoperíodos, largos, días de muchas horas de luz. Entonces al tomate le es muy difícil y prácticamente imposible en la zona nuestra, la zona de incumbencia del área de Balcarce, sobrevivir durante el invierno. Entonces probablemente la planta no prospere con las heladas que sufrimos en esta zona. Lo que se puede hacer es retirar los tomates de la planta, aunque estén verdes, y dejarlos madurar adentro de casa, que para acelerar ese proceso de la maduración, lo que podemos hacer es envolverlos en papel de diario o ponerlos en una fuente con bananas. Las bananas, como otras frutas, las manzanas también, despiden un gas que se llama etileno y colabora en acelerar la maduración, en este caso de los tomates. Un detalle más, tengamos en cuenta que los tomates maduran de adentro hacia afuera. Entonces puede ser que los veamos muy verdes por afuera, pero al cortarlos por dentro ya los podamos utilizar. Y llevando para el lado de la conservación, para terminar, se puede hacer una mermelada con tomates verdes. Muchas gracias, Vero. Les voy a compartir ahora también una pregunta para todo el equipo que tiene que ver con acerca de la calidad de agua. Si el agua de red es recomendable o es buena para el riego de la huerta. Mauri, ¿querés comentar? Tenés que abrir tu micrófono. Bueno, como mi tema, digamos, pasa por el tema de cosecha de agua y uso de distintos implementos para el riego en la huerta agroecológica familiar, nosotros aconsejamos, cada vez que usamos agua de red, por ahí en el caso puntual de Mar del Plata, darle como una estabilización, a veces por la cantidad de cloro que trae. El sol, muchas veces lo podemos disponer en distintos recipientes, tanques. El sol actúa sobre el cloro y esto mejora la calidad del agua para riego. A ver, lo peor que nos puede pasar es no regar. Y eso es una premisa. La huerta intensiva lleva riego. Hay pocos cultivos que podemos hacer de secano en la huerta intensiva. Y entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que regamos con agua de red es que estamos gastando agua potable, por lo tanto tenemos que ser muy eficientes en el uso del agua de riego. Una recomendación que nosotros damos para esto es propiciar los sistemas de cosecha de agua y de captación de agua y además de conservación del agua, con el uso de mulching, con el uso de distintas tecnologías que hacen al alcance de nuestras manos. No es necesario muchas veces comprar nada, simplemente aplicar distintas técnicas como aumento de materia orgánica en el suelo, mejor trabajo con el tema de plantines para lograr plantas de mejor tamaño a la hora de ir al suelo directo,
el trabajo con micorrizas, tripodermas, distintos preparados, bioinsumos, distintos hongos benéficos y bacterias benéficas que actúan en simbiosis con la planta, aumentando la superficie radicular o el volumen de raíces y eso mejorando los cultivos. Bueno, después por ahí vamos a comentar algún aspecto respecto al tema de riego por goteo, pero básicamente aconsejamos cuando se usa agua de red ser muy conscientes del uso y del cuidado del agua. Mauri, y aprovecho que estás en línea para hacerte otra consulta que tiene que ver con la cosecha de agua. Diego Jara pregunta si en el sistema de cosecha de agua de tipo represa se aprovecha toda la huerta como superficie de captación de agua. A ver, eso es buena pregunta, depende del sistema de drenajes, depende del sistema, cómo esté planteado, digamos, el proyecto. Sí, la verdad que nosotros tenemos que trabajar con la huerta como toda una gran superficie de captación, logrando poder potenciar esa materia orgánica que está en el suelo como esponja, captando la mayor cantidad de agua posible y tratando de conducir los drenajes del exceso de agua de las precipitaciones o de los riegos a puntos claves de manera tal de que pueda después reutilizar esa agua. Es verdad que se puede usar toda la superficie de la huerta como superficie de captación. Es muy eficiente ese sistema y es muy aconsejable. Gracias, Mauri. Y ahí nos están consultando para todo el equipo, quien quiera aportar en la respuesta, sobre el uso de la tierra de diatomeas. Alejandro de Mar del Plata, bueno, nos está compartiendo que está probando con este producto y, bueno, algunos consejos para su uso u utilización o recomendaciones que quisieran aportar. Bueno, en el tema de la tierra fosilizada, tierra de diatomea, digo, por ahí saben que son algas fosilizadas que se originaron en cursos de aguas dulces hace millones de años. Esas tierras la tierra de diatomea, en realidad uno lo aplica sobre el insecto. A ver, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, digamos, la tierra de diatomea no diferencia insectos, entonces tenemos que estar muy seguros de aplicarlo, digamos, donde tenemos la plaga presente o el insecto perjudicial. Por ejemplo, bueno, sirve para orugas, para bicho moro, caracoles, babosas, pulgones, pero siempre aplicarlo, digamos, espolvorear eso sobre el insecto que queremos controlar, ¿no? Muchas gracias, Laura. Y acá tenemos otra para Lala. Y la pregunta es, Lala, ¿con qué tipo de especies tenemos más riesgos de que los hijos de nuestras semillas no sean tal cual los padres? Bueno, ese es el riesgo con los híbridos, pero en general, por ejemplo, en los kits de ProWare siempre trabajamos con variedades de polinización cruzada y no tenemos ese tipo de dificultad. Nosotros nunca trabajamos con híbridos. Otra cosa que puede ocurrir, por ejemplo, con la familia de las cucurbitáceas, que ayer las nombró Maxi cuando hizo su ponencia, hay mucho cruzamiento dentro de la misma familia porque son compatibles. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo melones, no tengo que plantarle al lado zapallo, porque ahí el polen es compatible, es de la misma familia, y se me puede llegar a formar una semilla de polen cruzado, ¿sí? Por lo tanto, ese hijo va a ser después una cosa, un zapallo a sandía, o una sandía con un retrogusto de zapallo, ¿sí? Entonces, en algunas familias de plantas, por ejemplo las cucurbitáceas, si quiero autoproducirme, el año que quiero autoproducir mi semilla de
zapallo, bueno, tengo que tratar de no sembrarle cerca otro que sea de la misma familia, ¿sí? Por ahí venía la punta. Y si no, en la mayoría de las especies, digamos, el problema lo podemos tener con los híbridos, que no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿sí? Con la filial 1. Lala, y por ejemplo, acá también se suma una pregunta que creo que nos podrías ayudar en la respuesta, que dice, ¿cuál es el momento justo de cosecha de los zapallos? Porque desde Posadas Misiones nos cuentan que lograron una planta de anquito, pero la planta solo largó flores macho y ninguna flor hembra. ¿Cómo entonces se puede hacer para saber cuál es el momento óptimo de cosecha de los zapallos? ¿O cuál fue el inconveniente en este caso? Bueno, claro, ahí hay dos problemas diferentes. Por un lado está cuando se cosechan los zapallos, que es cuando el cabito, ¿sí? El cabo que sostiene al zapallo, ya se seca y se empieza a consternir, digamos, empieza a quedar bien sequito. Eso quiere decir que la planta ya no le está pasando alimento a ese zapallo, ¿sí? Entonces siempre lo levanto un poco, lo muevo un poco, se desprende. Siempre es conveniente almacenar los zapallos con el cabito, ¿sí? Para que por ahí después en el almacenaje no... Eso era una pregunta. Otra pregunta diferente es por qué la planta de zapallo da solamente flores macho. Eso en general está... eso en general relacionado con, eh, con la falta de sol, ¿sí? Los zapallos, como la mayoría de las especies de nuestra huerta, necesitan más de 6 horas de sol. Si no tengo más de 6 horas de sol, las plantas empiezan a presentar algunos problemas. En el caso de la planta de zapallo, empieza a presentar solamente flores macho, ¿sí? O sea, ahí hay un problema de sol. Y otro problema que se puede dar es que no, como hay flores macho y flores hembra, puede ocurrir que cada vez que sale una flor hembra, no hay una flor macho para que la polinice. La planta presenta las floraciones, pero está desacompasada. Entonces, para ayudar a que se acompase y que empiecen a abrir flores hembras junto con flores macho, lo indicado es, o lo que yo siempre les aconsejo, es polinizar la primer flor hembra que detecten. Hacer unos, funcionar como agente de polinización, ¿sí? Y ni bien sale una flor hembra que la detecto porque la veo del lado de atrás que tiene como un zapallito chiquitito, las flores abren a la mañana temprano, cuando están abriendo esas flores, ya saco una flor macho de algún otro lado, le saco toda la cola y pincelo a esa flor hembra. Cuando esa flor hembra ya pueda cuajar el fruto y empieza a seguir adelante con la maduración, van a empezar a compasarse, digamos, las flores hembra con las flores macho. Es una ayuda que le damos. Muchas gracias, Lala, muy descriptivo el proceso, espero que lo hayan podido apreciar, es un laburo de abejitas. Y ahora tenemos una pregunta para Mauricio, es acerca de la huerta bajo cubierta, la huerta en invernáculo, nos consultan acerca de qué variedades son más fáciles de producir en las diferentes estaciones en invernáculo. En general, las variedades más fáciles de producir adentro de un invernáculo son las mismas que son las más sencillas de producir afuera de la huerta. Tanto adentro del invernáculo muchas características se potencian, para bien o para mal. El exceso de temperatura es benéfico para el cultivo, pero también es bueno para un montón de otras cuestiones que están en torno al cultivo, como por ejemplo insectos tanto benéficos como perjudiciales para el cultivo.
un consejo que siempre damos es arrancar por hortalizas de hoja, sobre todo cuando hacemos la huerta de otoño-invierno o comenzamos una primavera temprano, bien temprano. Arrancar por los cultivos de hoja son los más sencillos para un cultivo bajo cubierta. Y luego ir pasando de a poco hacia los cultivos de fruto. Siempre se aconseja arrancar por los de fruto más sencillos, como por ejemplo el zapallo de tronco, que son de mucho volumen y mucha cantidad de producción, y luego irse a tomate, pimiento, que son los más complicados. Gracias, Mauri. Betty, tenemos algunas consultas sobre las gallinas, la incorporación de las gallinas en la huerta familiar. Nos preguntan, hay varias preguntas, las voy a ir tratar de hilvanar un poquito. Nos preguntan primero si es necesario vacunar las pollitas con algún tipo de antibiótico, si es necesario, cada cuánto se hace este proceso de manera preventiva o cómo es el manejo sanitario de las aves en la huerta. Bien, las pollitas ya vienen vacunadas con la enfermedad de Marek. Después hay un plan sanitario a seguir, que es una vacunación seriada de Newcastle, con distintos intervalos, de viruela y de bronquitis infecciosa. El problema que estamos teniendo es que para los sistemas familiares, los frascos dosificados son de mucha cantidad de dosis y de muy alto costo. ¿Qué significa? Que tengo que comprar un frasco de tal vez 1000 dosis o más, si ahora en el mercado de cuál es el tamaño mínimo, y desperdiciamos mucha dosis. Estaría muy bueno si se podría organizar entre los vecindarios, ¿no? Para cuando llegan las pollitas y tenemos estos planes, que la gente se organice y hacerse de estas vacunas. Si no, es casi, diría, imposible por los costos de las vacunas. Para la prevención, lo que tenemos que hacer es higiene, higiene y más higiene, ¿sí? La desinfección, una buena desinfección de los gallineros, una buena limpieza, una pintada con cal por lo menos 2 o 3 veces al año, si fuera posible, lo ideal sería 4, una buena limpieza de la cama, una buena cama que hace de filtro. Lo importante de las camas es no moverlas, ¿sí? Porque al mover estamos levantando todos los patógenos, y ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Sino tener una cama y en un determinado periodo intercambiarla. Que las gallinas tengan agua potable de calidad, limpia, siempre los comederos y los bebederos tienen que estar muy limpios, y de esa forma nos vamos a evitar un montón de enfermedades. Sí, un control parasitario, y yo la verdad no soy muy amiga de los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos lo que tenemos que hacer es utilizarlos realmente cuando tenemos un problema. Hay como una historia de utilizar determinados grupitos de antibióticos que son como que favorecen el crecimiento, ¿no? O el metabolismo de estos animales. Pero ¿qué pasa? Que después cuando se nos mete una infecciosa, tenemos una resistencia de todos los bichos que es imposible combatir, entonces bueno, tenemos todos estos problemas. Más que si a veces no sabemos utilizar estos antibióticos, quedan residuos tanto en los huevos como en la carne. Entonces hay que hacer, cuando tenemos que hacer un tratamiento, porque tenemos un problema infeccioso, que hay que ver un veterinario, siempre nunca utilicen recetas que les pasa otro productor porque les fue bien, porque tal vez no sea la misma causa, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta ya qué carencia tienen esos antibióticos, o sea, lo aplico y a partir de qué tiempo puedo consumir esos productos, tanto en los huevos como en la carne. Esta es la dificultad que tenemos, y bueno, para los antiparasitarios también. Y el tema de vacunas, bueno, no sé si les queda claro, pero es esto, el problema son las altas dosis de los frascos. Después me habías hecho otra pregunta, creo. Sí, Betty, hay otra sobre la granja que tiene que ver Sí. qué sucede en el caso de que los huevos vienen con una cáscara muy frágil. Si es aconsejable suministrar algún tipo de aditivo nutricional. Acá preguntan por la cochinilla, si es útil, cómo se administra. Sí.
Sí, la cochinilla sí es bárbara. Podemos administrar también de otras formas de calcio, que son a través de las cáscaras mismas de los huevos. Esto tenemos que tener la precaución de cuando consumimos huevos, lavarlas bien, dejarlas secar, después les pegamos un golpe de horno, ¿sí? Como para que por ejemplo, bueno, hay enfermedades que se transmiten a través de la materia fecal de las gallinas, y a veces los huevos contaminados, o dejo de un buen lavado, y después un buen golpe de horno a alta temperatura para que elimine cualquier germen. Después esto lo molemos y se lo administramos en el alimento. Las gallinas, si las podemos largar a un lugar controlado, digamos, levantan bichitos, levantan cascaritas, piedritas, bueno, muchos materiales que de por sí aportan calcio, pero el aporte de calcio en la etapa de postura es fundamental. Si, o sea, al que tenemos el alimento de ponedoras, agregar, podemos poner Living Tool, una cajita con esta conchilla. Puede ser cascaritas de caracoles también, bueno, lo que ustedes dispongan en su medio. Y creo que había alguna más, me parece. Sí, por ahí, bueno, si querés aclarar, Betty, para que no haya confusión, que estamos hablando de conchillas, no de cochinillas, como por ahí estaba expresado No, conchilla. en la consulta. Perdón. Sí. Y después, Mauri, hay una pregunta sobre el cultivo en invernáculo. Si se considera agroecológico el cultivo en invernáculos, o cuál es el límite de lo agroecológico. Creo que por ahí, no sé, si tendrá que ver con alguna producción más extensiva. ¿Querés comentar un poquito, Mauri? Sí, digamos que el cultivo en invernáculo o bajo cubierta, la protección del cultivo, para hacerlo agroecológico, digamos, implica una serie de cuestiones a tener en cuenta. Primero es cómo vamos a hacer el manejo interno del cultivo. Si va a ser un monocultivo, obviamente que va a ser muy difícil de llevar adelante un invernáculo con un monocultivo en condiciones tratar de ser agroecológico. De hecho, es una contradicción no tener diversidad y pretender ser agroecológico. Entonces, nosotros aconsejamos de que sí, el cultivo bajo cubierta puede ser agroecológico perfectamente. De hecho, muchos de los productores nuestros que trabajan en el cinturón hortícola, que son agroecológicos, tienen cultivos bajo cubierta en distintas instancias: plantinero, tardicias, primicias, invernáculo, para hacerlo todo el ciclo del cultivo bajo cubierta, y utilizando, digamos, técnicas de biodiversidad, es decir, con control biológico, con plantas trampas, con cordones verdes, fuera del invernáculo y dentro del invernáculo, desde ya que la superficie es mucho más costosa, la superficie bajo cubierta, por el costo que tiene de implantación del invernáculo, pero bueno, sí creemos que eso se amortiza con un buen cultivo, eso se logra pagar, porque digamos el cultivo llega a buen término en condiciones comerciales, o si es para autoconsumo, para la mesa, digamos, para consumir. Entonces creemos que en parte, digamos, el límite de agroecológico o no agroecológico está dispuesto por los principios de la agroecología, no por el hecho de manejar un cultivo bajo cubierta. Es verdad que estamos usando mucho más insumos con un cultivo bajo cubierta, pero tenemos posibilidades de producirlos nosotros o de conseguir los bioinsumos para producir agroecológicamente. Muchas gracias, Mauri, por la explicación. Bueno, aprovechamos a saludar a quienes nos están acompañando en YouTube, en vivo. Muchas gracias por estar. Desde Posadas, Misiones, Las Breñas, Chaco, Formosa, bueno, localidades de la provincia de Buenos Aires, y de acá cerquita, Lobería, Bahía Blanca, Cava, Olavarría, San Nicolás, Benito Juárez, San Bernardo, Sierra de los Padres, Miramar, Mar del Plata, Madariaga. Muchas gracias por estar acompañándonos. Vero, tenemos una consulta sobre conservación de alimentos que
vos desarrollaste este tema en las presentaciones, y la consulta tiene que ver con qué pasa o por qué, cuál es la causa de que se rompan algunos frascos de conservas de tomate. Bien. Puede haber varios momentos en donde se rompan los frascos. Uno puede ser durante la esterilización, cuando los sumergimos en la olla con agua y esa agua comienza a hervir y debe transcurrir un tiempo según el tamaño del frasco y lo que estemos envasando adentro. Y si no, hacemos un falso fondo con una madera o un repasador y colocamos a los frascos correctamente, pueden llegar a moverse y al chocar entre ellos el vidrio se puede quebrar y romperse. Esa puede ser una de las razones. Puede ser que también no se rompan en ese momento, pero el vidrio quede sensible y después cuando los frascos se estén enfriando, se rompan. También en el momento de enfriado lo que puede suceder es que los coloquemos en un mal sitio, es decir, expuestos a una corriente de aire. Entonces esa diferencia de temperatura entre sacarlos de la esterilización, donde estuvieron a 100 grados centígrados o más, y les da de golpe el aire frío, también lo hace sensible al vidrio y se rompe. Y después otra cosa que puede suceder es que haya actividad de algún microorganismo, que puede ser una bacteria, que genere gas y eso haga que el espacio se reduzca para la conserva, entonces la tapa se hinche, empiece a salir líquido. Bueno, en todos los casos que mencionamos debemos descartar esos frascos porque son riesgosos para el consumo. En el caso de la bacteria, porque la conserva está contaminada, y en los otros casos porque el vidrio puede dejar astillas que dañe nuestro aparato digestivo al moverse el alimento que consumimos. Muchas gracias, Vero. Aprovecho que estás ahí y tenemos otra consulta que tiene que ver con a qué le llamamos conserva segura de alimentos, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para realizar una conserva segura a nivel familiar. Bien, nosotros dentro de los métodos de conservación y a nivel del programa lo trabajamos mucho, Erika es otra de lo que trabaja, hablamos de conserva cuando envasamos dentro de frascos con tapas metálicas nuevas. Entonces, para hacer una conserva segura es fundamental la higiene. Como hoy hablaba Beatriz de la higiene en las aves, lo mismo. Todo esto que hacemos es para llevar un alimento a nuestra mesa. Entonces, tenemos que extremar los cuidados en la higiene para que realmente el alimento sea seguro. Después, cuando hablamos de conservas, los frascos y las tapas metálicas nuevas. Tener en cuenta el pH de los alimentos, porque no todos son aptos para envasarlos de manera casera. Entonces tenemos tablas que marcan que todo aquel alimento que tenga una acidez de 4,5 por debajo puede ser conservado por nosotros en casa de manera sencilla, segura, siguiendo las indicaciones de esterilización, de tiempo, de qué líquidos se pueden agregar, y todos aquellos alimentos que tengan un pH o una acidez mayor, es decir, que no es tan ácida, no es conveniente que lo hagamos en casa la conserva, sino que dejemos que lo haga la industria, que maneja otro tipo de herramientas como son los autoclaves, que a través de la temperatura y además la presión, hace que disminuya muchísimo la carga microbiana, que nosotros a nivel casero, con pHs de esos valores, no podemos tener esa certeza. No sé si respondí o no. Muchas gracias, Vero, muy claro. Ahora les voy a pasar una consulta que tiene, a ver quién nos puede responder, que tiene que ver con el uso y la incorporación de a la siembra con bosta de caballo para un pequeño vivero familiar, una cama con estiércol de caballo, algunas recomendaciones para su incorporación. Bueno, básicamente la cama de caballo, tanto en vivero como en huerta, es ampliamente utilizada.
tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con estiércol a nivel huerta familiar, lo que aconsejamos es compostarlo para bajar los posibles o las posibilidades, disminuir las posibilidades que tenemos de contaminación de cualquier tipo, tanto de la verdura como del agua que usamos, como del sitio en donde habitamos. Es decir, lo primero que tenemos que pensar es cuidar esos aspectos a la hora de utilizar la cama de caballo. Lo que mejor podemos hacer es compostarla antes de la utilización, porque de esa manera estamos mejorando la concentración de nutrientes que queremos aprovechar de la cama. Por el otro lado, estamos inhibiendo muchas semillas de maleza. El caballo, como todos saben, consume mucho pasto, y ese pasto tiene semillas, y esas semillas no son digeridas muchas veces, y esa falta de digestión hace que las semillas germinen posteriormente en cualquier sitio donde se desparrama la cama de caballo. Por lo tanto, es muy importante inocular de alguna manera la cama de caballo con insectos benéficos, con vida para el suelo, compostando esa cama, haciendo un compost con esa cama, y posteriormente utilizarla, lo mejor que podemos hacer. Si no, si es una huerta ya de tipo comercial, en donde los espacios son más amplios, en donde la incorporación no trae tanto impacto a los vecinos, incluso al mismo patio en huertas urbanas, cuando los lugares son amplios, sí se puede dar una incorporación, con los riesgos que esto trae en cuanto a propiciar el avance de un montón de yuyos después que por ahí complican el cultivo. Lo mejor que trae la cama de caballo en cuanto a yuyos benéficos es ortiga. En donde empezamos a desparramar cama de caballo, empieza a aparecer ortiga. Pero siempre aconsejamos compostar las camas, tanto de caballo, de vaca, de pollo, de lo que tengamos a mano, hacer un buen compost para tratar de bajar las probabilidades de riesgo de cualquier tipo de contaminación. Muchas gracias, Mauri. Continuamos con la apropiación de la biodiversidad en la huerta agroecológica. Lau Mulasi, hay una pregunta sobre cómo podemos propiciar la presencia de insectos benéficos en la huerta. Si hay algunas técnicas o manejos que nos puedas aportar. Disculpen, estoy un poco más de la voz. Bueno, la idea un poco es, de ser posible, disculpen, crear, como puse ahí un poco en el video, si lo alcanzaron a ver, que hablaba de franjas con vegetación espontánea, en lo posible nada o poco manipulada por el hombre, y también crear un poco, de ser posible en la huerta, pequeñas islas de biodiversidad. En esas islas de biodiversidad tratamos de que haya distintos tipos de plantas, que haya leguminosas, algo de gramíneas, algo de aromáticas. Y también lo que es importante es que, de alguna manera, en la huerta podamos tener flores, además las aromáticas, porque en realidad eso también hace que, de alguna manera, los insectos, a través del olor fuerte o de uno de los colores, estén, como digamos, tardando en encontrar el alimento, y eso hace que los benéficos puedan actuar sobre ellos. También si podemos tener un cerco vivo, también eso por supuesto que ayuda también. Cuanto mayor diversidad tengamos, mejor, y eso significa que también son refugios para que ellos puedan, como decía anteriormente hoy, puedan cumplir su ciclo de vida, o puedan estar refugiados si hay algún embate climático mal para ellos, ¿verdad? Betty, tenemos unas preguntas sobre gallinas ponedoras de ProHuerta, que nos cuentan que tienen 2 años y medio, les están dando balanceado, hasta ahora venían poniendo muy bien, pero este año dejaron de poner en mayo. Y bueno, consultan acerca de por qué se ha dado esta situación. Justo no veo a Betty conectada, por ahí Mauri o, bueno, cualquiera que nos pueda dar algún aporte. Vero, ¿vas vos? Voy yo. Dale. Las negra INTA tienen una vida útil, digamos que justifica lo que gastamos en el alimento con lo que recolectamos de huevos, de 2 años.
Es decir, nosotros las entregamos de un día de vida, alrededor de los 5 o 6 meses comienzan a poner, y a partir de ahí tienen 2 años, o sea que por lo que él nos cuenta, estarían llegando al tiempo de su vida útil, 2 años y medio. También es normal que en esta época del año, donde los días tienen menos horas de luz, las gallinas, como no reciben el estímulo de la luz necesario para producir los óvulos, que en definitiva después se transforman en huevos, también es normal que si nosotros no suplementamos con luz, ellas empiecen a poner menos. Creo que ahí podrían estar las grandes razones, quizás los chicos puedan aportar algo más. Sí, si quieren seguimos una más que tiene que ver con ponedoras, y alguien dice, bueno, que tiene un plantel de pollitas ponedoras que recién están poniendo, y hace unos días encontró gran cantidad de pollitas lastimadas, que se picaban entre sí al parecer, y bueno, que se trata de coloradas, no sé si serán las colorada INTA, pero bueno, si alguien quiere comentar acerca de por qué suele darse esta situación en las pollitas. ¿Estarán solas en el gallinero o estarán mezcladas con aves de otra edad? Porque eso a veces hay una cuestión de territorio y de canibalismo entre las gallinas que suele aparecer. Digamos, lo ideal no es mezclar aves que ya estaban con las nuevas que ingresamos, porque las que estaban de antes se creen dueñas del lugar, por decirlo de alguna manera, y atacan a las nuevas. A los picotazos, le quedan zonas del cuerpo sin plumas, que sale sangre, eso es una fuente de entrada a patógenos también. Sí. Creo que está entrando Beatriz, que es la especialista en el tema. Sí, Betty, no sé si quieres agregar algo, o Mauri, sobre cuando las gallinas se lastiman entre sí, a qué responde ese comportamiento, y bueno, algún consejo, alguna... No sé si está Betty ahí para responder, no la veo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahí está. ¿Me escucha? Sí. Hola, disculpen, un problemita técnico. No pude escuchar bien la pregunta, disculpen. Betty, cuando nos consultaban acerca de cuando se da la situación de que las gallinas de un mismo plantel se lastiman entre sí, se picotean entre ellas, ¿a qué se debe ese comportamiento? Si podés aportar alguna recomendación. Sí, muchas veces son de por sí animales agresivos, y cuando tenemos un gran hacinamiento, esto, bueno, provoca esa mayor agresividad, digamos. Entonces tenemos que o bajar la cantidad de animales por metro cuadrado, abrirles un espacio a un patio. Bueno, eso es un gran problema. Puede ser también que estas heridas se ocasionen cuando metemos un animal que no es de ese plantel. Nos regalaron una gallina que no es aconsejable mezclar animales, ¿no? Por todo un tema de bioseguridad y de lo que hablábamos hoy de prevención de enfermedades. Entonces, bueno, es esto de darle más espacio, no ingresar animales que no sean de ese grupo, delimitan mucho su territorio, digamos, entonces se dan estos casos. Y también puede ser algún caso de que tengan algún desbalance en la alimentación, que les falte algún tipo de proteína. Esto hace que se picoteen, y donde ven una gota de sangre, directamente es como un canibalismo, ¿no? Se llegan hasta matar. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho en cuenta todo el equilibrio de estos alimentos que le damos. Un buen aporte de proteínas y de energía. Bueno, ese aporte de proteína lo podemos hacer a través de granos, como puede ser los pellets de soja, o las habas de nuestra huerta, las arvejas, bueno, en fin. No son aconsejados el uso de las harinas de carne, pero bueno, hay estrategias. Muchas gracias, Betty.
Ahora les voy a compartir una pregunta para quien pueda aportar algo en el caso de los compost para lombrices. La incorporación de cítricos en los compost con lombrices, dicen, tengo entendido que no son buenas las cáscaras de cítricos para incorporarlas al compost. ¿Quién quiere comentar? Bueno, respecto a eso, cuando ningún digamos, a ver, si solamente vamos a disponer de cáscaras de cítrico o restos de cebolla, o cualquier desbalance en el compost es dañino para la funcionalidad del compost o para lograr un producto final aceptable. Entonces, es importante ver en qué medida, si del volumen de residuos que nosotros vamos a disponer al compost, del volumen de material, mejor dicho, que vamos a disponer al compost, la mitad está compuesto por cáscara de cítrico, y si estamos en un serio problema, porque después ese compost será más ácido, habrá que corregirlo con alguna enmienda, habrá que trabajar enmendando esas deficiencias que va a tener. Es importante balancear la disposición de material que uno tira en el compost, con material húmedo, con material seco, 50 y 50 como mínimo. Y a partir de ahí ir construyendo un balance de todo lo que se va tratando de disponer a ese compost. Es bueno tirar cáscara de cítricos en la medida que no me perjudique el volumen que estoy tirando, no me perjudique el pH. ¿Cuánto es eso? Bueno, se habla de entre un 10 y un 15% del volumen que sean cáscara de cítrico, no va a hacer gran diferencia en el manejo del compost. Muchas gracias, Mauri. Y ahora nos consultan también, para quien quiera responder, acerca del cultivo de papa en recipientes como bolsas, por ejemplo. Si es posible, si hay alguna recomendación acerca de la superficie necesaria. Sí, voy a contestar. En este caso es posible. El tema es qué sustrato estaba, cómo vas a preparar el sustrato. Ahí está un poco la clave del cultivo en cualquier tipo de contenedor, sea en una bolsa o sea en una maceta plástica o de material de mampostería. Lo importante es cómo preparamos ese sustrato, que una vez que lo ponemos, puede ser tierra, pero una vez dispuesta en un contenedor pasa a ser sustrato. Cuando cultivamos en cualquier contenedor tenemos que tener en cuenta estas mezclas, que estén bien aireadas, que no se apelmace, que no sea propenso, el cultivo de papa en sí es propenso a agarrar muchas enfermedades fúngicas, de honguitos, y esto hay que tener en cuenta a la hora de preparar el material de sustrato que vamos a preparar para esas bolsas. Aconsejamos hacer un sustrato liviano, a base, muchas veces, bueno, tierra como base, se puede usar tergopol molido, ladrillo molido, perlita, vermiculita, compost, lombricompost, distintas mezclas, distintos materiales para hacer algo efectivo, aireado y sano para el cultivo. Es posible, es muy, muy viable el cultivo de papa en bolsas, se practica en huertas urbanas y en terrazas, sobre todo, y en muchas ocasiones hasta las bolsas pueden estar sobre una pared, colgadas, apoyadas, en distintas estrategias. A medida que va creciendo el cultivo, se va ampliando el volumen de la capacidad del sustrato, del contenedor que tenemos, para aumentar el rendimiento del cultivo. Muchas gracias, Mauri. Betty, vamos a retomar consultas sobre la granja. Hoy estamos a full, la incorporación de esta propuesta agroecológica de la granja. Y hay una consulta que tiene que ver con si este comportamiento agresivo del picoteo entre gallinas se pueda deber a la falta de algún nutriente o de verdeo en la alimentación,
Y otra más que la pego para que vos la puedas seguir, es si puede ser que haya gallos que son muy agresivos con las gallinas. Sí, sí, sí. Sí, el picoteo arranca por falta de espacio, o sea, mucho hacinamiento, algo que causa estrés, puede ser también miedo a algo, algún ruido, bueno. Yo les hablaba también de ingresar animales que no son de ese grupito, pero bueno, también es una realidad si hay un desbalance, como lo dije hoy, en la dieta, sobre todo de proteínas. ¿Sí? Buscan proteína, si ven sangre, carne, proteína, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y en cuanto a los gallos, sí, hay animales que son muy, muy agresivos porque defienden a su grupito, ¿no? Entonces nos pueden llegar hasta atacar. Incluso el gallo tiene también su función dentro del grupo de las gallinas, que es defenderlos de los predadores, y nosotros para ellos podemos llegar a ser un predador. Algo que está acusando o está poniendo en riesgo, ellos atacan de por sí. Hay animales más mansos y hay animales que son más temperamentales, pero sí. Creo que preguntaban... bien, listo, gracias. Mauri, tenemos una consulta para que tal vez nos puedas ayudar, que tiene que ver con si hay alguna manera práctica para conocer el pH de la tierra de la huerta familiar. Si hay algunas plantas indicadoras o bueno, cuáles pueden ser algunas formas de saber esto. A ver, las plantas indicadoras que indican suelos fértiles son plantas sanas, de buen desarrollo. Por ejemplo, la ortiga, el diente de león, son de las plantas indicadoras de suelos fértiles, por ejemplo. Ya nos están indicando en ese caso que estamos cerca de un pH ligeramente ácido neutro, pero con un pH aceptable para el cultivo de hortalizas. En el caso, ¿qué plantas indicadoras tenemos? Por ejemplo, de pH alcalinos, el pelo de chancho, que es tipo es una gramilla o una gramínea rastrera, que crece en suelos muy alcalinos. Entonces, cuando vemos esos extremos, es muy difícil de tener plantas indicadoras que nos indiquen con gran precisión en qué rango de pH nos encontramos. Para eso debemos recurrir a la cinta o al pHímetro, lamentablemente. Por lo menos yo no conozco otra manera. Si alguno de los panelistas la conoce, en el caso particular de plantas indicadoras de suelos modificados, muchas veces estos suelos modificados son por traer suelo de otro lado, y muchas veces nos indican que son plantas más bien tirando suelos alcalinos. Por ejemplo, en el caso de los nabos, muchos nabos silvestres que crecen son indicadoras de suelos modificados, y están asociadas a suelos gredosos, pesados, lo cual muchas veces la planta, el nabo, este tipo de malezas, mal llamadas malezas, son utilizadas para mejorar las condiciones de estos suelos, porque incorporándose este material aumentamos la cantidad de raíces, de materia orgánica, y de manera tal que vamos modificando poco a poco y más el uso de alguna enmienda el pH del suelo de nuestra huerta. Gracias, Mauri, por aportarnos. Vamos a continuar sobre una consulta. Laura Mulazzi, creo que nos puedes dar una mano con esta, que tiene que ver con el uso de las trampas amarillas en la huerta. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se utilizan? ¿Y cuál es la recomendación que darías para la utilización en la huerta? Bien, las trampas amarillas en general, bueno, podemos hacer las dos maneras. Por ahí ustedes pueden ver en algunas puertas, por ahí se ponen directamente botellas amarillas de lavandina,
En otros casos se pueden cortar, digamos, la botella se puede cortar en una especie de rectángulo de 10 por 10 o 10 por 15 y ponerle algo, algún aceite, digamos, para usarlas así con aceite, o sea, aceite quemado de auto. Y en realidad lo que hacen es, generalmente está utilizada para lo que son pulgones, atrapar pulgones. El tema de las trampas amarillas, en general, recomiendo tener cuidado en lo siguiente. La trampa amarilla, como a veces les contaba un poco, la trampa amarilla va a atrapar, digamos, algunos pulgones que son, digamos, perjudiciales para la huerta y otro tipo de insectos que tal vez no. Entonces, en realidad, uno tiene que hacer una observación del cultivo, y en realidad, digamos, si no hay un ataque muy fuerte, por ahí no hay necesidad de llegar a eso, o fijarse, bueno, tengo un ataque fuerte, pongo por un tiempo corto la trampa esa amarilla, ¿sí? Para que de alguna manera queden algunos ahí pegados, pero hay que tener cuidado en eso, no solo por ahí atrapa al pulgón que es perjudicial para nuestras plantas, sino algunas otras que por ahí no. Entonces, por ahí mi recomendación es esa, tener cuidado en ese sentido. La podemos colocar, por supuesto, lo podemos colocar en la huerta, y también podemos colgar alguna que otra en algún frutal, ¿sí? Pero siempre teniendo esa cuestión. Yo creo que lo que hay que tener mucho en cuenta es la observación, ¿sí? La idea es un poco llegar al equilibrio, porque también, digamos, si yo, digamos, mato todos los pulgones, no tengo alimento para los benéficos. Entonces la idea es tratar de que las poblaciones estén más o menos equilibradas, de alguna manera. Muchas gracias, Lau. Y ahora tenemos una consulta que tal vez Lala nos pueda dar una mano, que tiene que ver con la siembra de lechuga. Dice, o Vero, no sé quién nos quiere ayudar con esto. Alguien consulta sobre la siembra de lechuga que ya la ha realizado 3 veces y que no ha nacido. ¿A qué creen que se puede deber esto? Voy yo, Eri. Bueno, voy yo, Vero. Puede ser que tenga algo que ver, digamos, vamos a suponer que estamos haciendo todo bien en la siembra. Tiene entonces la semilla que tiene esta persona, perdió lo que se llama viabilidad. Es decir, la semilla no puede volver a germinar. Y eso se debe a algún problema de almacenamiento de esa semilla. O porque la semilla, digamos, fue mal procesada antes de envasarla, o porque fue secada al sol, por ejemplo, o porque fue guardada en un lugar. Ahí le ayudamos a Lala que se le cortó. ¿Vero, querés continuar? ¿O Mauri? ¿Quién sigue? Dale. Como decía Laura, el tema de la calidad de la semilla, con todas las variables que ella mencionó, es un dato importante. También por eso que cuando nosotros recolectamos nuestras semillas es importante guardarla en un sobre de papel e identificar el año en el que fue cosechada, porque la semilla es un organismo vivo encerrado dentro de esa cascarita, pero tiene un tiempo limitado de vida que varía según las especies. Para que tengan idea, la acelga es una de las especies que más vida tiene dentro de la semilla y llega a los 4 o 5 años. Esa es una de las condiciones. Otra es el tema de la profundidad a la que la sembramos. Nosotros como regla general decimos, el tamaño de la semilla puede ser tapado con tierra hasta 2 veces su tamaño en general. La semilla de lechuga es muy pequeñita, mide unos 3 milímetros, entonces tenemos que ser muy cautelosos con la cantidad de tierra que vamos a colocar por arriba. Tampoco es no ponerle nada de tierra, porque esto implica que la semilla se vuele, sea comida por los pájaros, y aparte
la oscuridad que le da la capa de tierra es necesaria para esa futura planta para que desarrolle su primordio de raíz. Otra razón, y que tiene que ver con lo que decía Laura antes también, es la observación. Si no nacen, podemos meter los dedos, una palita en el suelo, y ver qué pasó, si las semillas están intactas, si están hinchadas, si nacieron y quizás algún gusano de suelo comió la raíz o comió la primera porción del tallo. Son varias las razones. Quizás a los chicos se les ocurran algunas más para poder aportar. Sí, Vero, gracias. Sí, perdonen que justo se cortó cuando estaba hablando. Una recomendación que habitualmente hacemos es que hagan una especie de bandejita con 20, 50, 100 semillas, lo que se pueda, y hacer un test muy sencillo de a ver qué germina, cuánto germina, y de esa manera nos aseguramos un pequeño germinador, diríamos, para contabilizar cuántas germinadas tenemos y de esa manera sacarnos la duda si por ahí es la semilla o estamos haciendo alguna práctica cultural no adecuada. Bueno, muchas gracias. Lala, ¿querés agregar algo? Acá. Bien, disculpen que justamente se cortó. Sí. No sé hasta dónde alcancé a estar conectada porque se desconectó cuando estaba hablando, pero justamente iba hacia donde apuntó Mauro. Lo importante es, si yo desconozco cuál fue el proceso anterior a esa semilla, no sé cómo la secaron, cómo la guardaron, desconozco incluso la variedad, que puede ser que esté intentando sembrar en invierno una variedad de lechuga que era de verano. Lo mejor que puedo hacer es hacer una prueba de germinación, ¿sí? Que es lo que les acaba de decir recién Mauricio, y entonces, bueno, me saco la duda al menos que el problema es semilla, quiere decir que estoy forzando yo por ahí alguna situación que no le corresponde. Bien. Eso, nada más. Bueno, muchas gracias por aportar sus respuestas a este tema. Ahora volvemos por ahí con Betty. Una consulta acerca de cómo evitar el ingreso de gatos y perros u otros animales domésticos a la huerta y por qué es importante mantenerlos alejados de la huerta familiar. Bueno, en cuanto al ingreso, bueno, buenas instalaciones en lo que es el cuidado de los gallineros, el ataque de gatos y, bueno, en nuestra zona hay mucho gato montés y otro tipo de gato que le llaman panteritas, que son unos gatos negros que bajan de las sierras. Bueno, es tener muy buenas instalaciones. En la parte rural, bueno, se utilizan mucho los eléctricos, rodear los gallineros con eléctricos, entonces, bueno, esto ayuda a parar un poco, pero en sí es muy, muy complicado el control. Y en cuanto a la huerta, bueno, ayer hablaron del diseño, y creo que sé que se habló mucho del tipo de cerramientos, que podemos utilizar cualquier material. Es importante que no ingresen, por ejemplo, los perros a la huerta, por el tema de la transmisión de algunas enfermedades, es, por ejemplo, la hidatidosis, ¿no? Si los perros ingresan, si se contaminan nuestros productos con materia fecal de los animales, bueno, pueden tener este tipo de parásito y nos puede provocar enfermedad. O sea, es muy importante el cercado de las huertas. No sé si alguien quiere, creo que Laurita quería agregar algo más. Sí, por ahí quería contarles, bueno, una experiencia que tuvimos con una señora que se acá, que en realidad para los gatos, eran gatos del vecino en realidad, no gatos propios, y lo que hizo, nos puso, digamos, una palancana con piedritas, como a la entrada de la huerta, y un poco lo solucionó. En realidad el gato busca tierra suelta, ¿sí? Y si nosotros hacemos, está buena la práctica del mulching por todas las ventajas que dieron ayer, y también, digamos, si hay mulching, el gato en realidad no va, porque el gato busca tierra suelta para
satisfacer sus necesidades. Pero esta señora, bueno, puso una palangana con piedritas y lo solucionó, la verdad. Y después tengo otro caso también que, digamos, en agua pusieron pimienta negra y rociaban un poco el sector de los canteros, en una huerta pequeña, y bueno, algo logró funcionar. Pero ese es complejo, ¿verdad? Es complejo. Mauri. Y a esto que agregaba Laura, que le puedo sumar, en muchos lugares del país utilizan ramas espinosas, caso en La Pampa, Neuquén, Mendoza, que tienen alpataco y algunas otras especies espinosas, en los lugares donde recién siembran, se cubre con el ramerío de estos arbustos y de esa manera se evita. Lo cual no es lo mejor, porque estamos depredando un recurso para cuidar, tratar de cuidar otro. Algunos he visto que usan tipo tejido, por lo menos hasta el momento de la germinación o el recién trasplantado. Tipo gallinero, cubriéndolo con una estructura parabólica o tipo capilla, de muy baja estatura, muy baja altura, y se puede llegar digamos, a evitar el daño que tienen sobre todo este tipo de animales con el tema de los parásitos. Bueno, muchas gracias por compartirnos tus aportes. Ahora tenemos una consulta acerca de la conservación de semillas, Lala. Y dicen, tengo semillas en medias colgadas bajo techo. ¿Las tengo que poner en sobres de papel o las puedo dejar ahí? Entiendo que pueden ser... No, lo aconsejable es poner sobres de papel, porque las medias, digamos, no van a absorber, primero que no les van a dejar correr tanto aire, pero además no absorber la humedad. Lo importante es que los pongas en bolsas de papel, no sé qué tipo de semilla será, si todavía estarán en la inflorescencia, o se Uy, se nos cortó Lala. Mauri, ¿querés? Sí, por ahí es importante esto que decía Lala respecto al material, ¿no? El tema de la tela, muchas veces el absorber humedad también nos deja como contrapartida adheridas muchas esporas de hongo que después causan mucho daño a la conservación de las semillas cuando la pasamos a un sitio posterior, como puede llegar a ser tanto bien cuidado en un sobre de papel o en un frasco de vidrio. Siempre lo tenemos que alejarnos en la conservación de la semilla es de la humedad, básicamente. Y lo primero que tenemos que hacer es una buena, antes de meterlo en sobre, una buena clasificación de alguna manera para detectar toda aquella semilla que esté hinchada, dañada, poder hacer como una selección y posteriormente una buena conservación. Muy importante la observación de cómo va el sistema de conservación de semillas, porque digamos es nuestro recurso que después nos va a posibilitar una buena siembra en cualquiera de las temporadas que sea. Muchas gracias, Mauri. Lala, ¿querés agregarnos algo? Disculpen, nunca tuve tan mala conexión como la que tengo hoy. Me comentaba que no sé qué tipo de semilla será la que está secando. Son de melón, de morrón y de zapallo. Bueno, las de morrón directamente se secan al aire, muy rápidamente se secan porque salen secas de adentro del morrón, se secan arriba de una mesada en la cocina y ya se guardan en papel. Yo siempre sugiero guardar en papel porque el papel es un importante desecador, ¿sí? Hay gente que le gusta más guardar en vidrio y en ese caso se aconseja poner algo de arroz o pedacitos de carbón para que actúen como desecantes. Entonces, el caso del morrón, no hace falta secarlas mucho tiempo. Cuando salen del morrón ya prácticamente están secas. Igual las de zapallo, las lavo un poco debajo de la canilla y las
tiendo sobre un repasador en la mesada y de un día para el otro ya están secas y aptas para el guardado. ¿Y qué otra semilla me dijiste que tenía? Melón, zapallo y morrón. Zapallo, morrón, y no te escucho la otra. Melón, zapallo. También, las de melón son muy parecidas. O sea, digamos, en este momento ya esas semillas ya estarían todas secas. Se tienden sobre un, como te decía, sobre un repasador o sobre un papel, sobre una mesada, se secan en 24 horas y ya se guardan. Tenerlas colgadas en este momento al aire es humedecerlas todo el tiempo, porque ya el aire está húmedo. Gracias, Lala. Tenemos No, una pregunta, Vero, si nos podés hacer algún aporte acerca de cómo, bueno, proteger los brotes de las siembras recientes de los pájaros. Si hay alguna recomendación. Bien, hay varias estrategias. La más conocida es la del espantapájaros, pero con ella tenemos que tener el cuidado de que los pájaros son inteligentes también y se acostumbran a la figura, le toman confianza y se dan cuenta en un punto de que no van a tener ningún peligro con él. Entonces hay que ponerlo y sacarlo. Otra estrategia es hacer enrejados con hilos, con cintas de cassette viejos, con tiras de tela atadas, también colgar CDs que no usemos, que con el brillo y el movimiento también ayudan a ahuyentarlos. Otra estrategia es las tapas de las latas, que tienen el mismo brillo y además que al chocar unas con otras hacen un ruido que puede espantarlos. Poner alguna especie de cascabel o de campana que con el viento o el paso de los mismos animales hagan ese ruido y los asuste, pero no podemos decir que todas esas estrategias son válidas, pero lo mejor o lo ideal es ir cambiando, ¿sí? Porque los animales se acostumbran y saben que no corren peligro o encuentran la manera de escabullirse, y lo que nosotros perdemos es lo que queremos cosechar en un futuro. Muchas gracias, Vero. Mauri, te invito a que nos ayudes a responder unas consultas de ayer que tenían que ver con el riego de los cultivos verticales, en los sistemas verticales, ¿no? ¿Qué diferentes estrategias de riego hay? ¿Con qué volúmenes, frecuencias? Si nos podés hablar un poquito de eso. Bueno, en el caso de huertas verticales, en contenedores, en maceta, como le quieran llamar, lo importante es pensar que la estrategia de riego está atada también a la estrategia de recolección del drenaje. Es muy importante porque si no, tenemos un buen riego y un pésimo drenaje, el cultivo puede llegar a sufrir las consecuencias, tanto por desecación, por exceso de drenaje, como anegación por falta de drenaje. Es muy importante cuando trabajamos, recuerdo la pregunta ayer, que decían contra la pared, por ejemplo, no manchar la pared, ¿no? Entonces, ese no manchar la pared también implica decir, bueno, ¿qué otro material puedo adosar a la huerta vertical? Y puede llegar a ser plástico transparente, que es lo más amigable con respecto al fondo que tenemos en la pared, del color, y para no desvariar o romper con la fisonomía del lugar, ¿no? Por las salpicaduras, cuando la huerta vertical está en la intemperie. Para evitar salpicaduras, lo mejor que podemos utilizar en una huerta vertical es un mulcheo, es un mulching. Yo lo suelo hacer incluso en huerta vertical el mulcheo con restos de tergopol. ¿Por qué? Porque es un material de descarte, en las ciudades abunda, generalmente no lo llevan los cartoneros, es un material que no tiene valor para el reciclado, y podemos generar una maceta
muy liviana, un contenedor muy liviano, es muy importante eso en huertas verticales, porque los pesos hacen a que las estructuras se resientan y después no nos gusta que la gente diga, uy, yo mi huerta vertical estuvo bárbaro el primer año, pero después me desmotivó porque se me vino todo abajo. Uno tiene que hacer una estructura con buen manejo para el tiempo, ¿no? Por lo tanto, recomendamos la recolección de esos drenajes, disponerla en un sitio, puede ser tacho, puede ser cualquier reservorio, o disponerla en el patio, en el lugar de donde no moleste ese drenaje, ese exceso de agua. En muchos casos se recupera para recuperar nutrientes y volverlos al sistema. Eso es muy importante porque vamos a gastar muchos menos recursos, tanto de agua de riego como de nutrientes para los cultivos. Y para que no salpique también el contenido, el contenedor, es decir, que el contenedor no rebalse el sustrato, y para que no vuelque el sustrato alrededor de donde está el contenedor, y agregarle este mulching o cobertura que puede llegar a ser de distinto tipo, incluso en huertas urbanas, muy utilizado es la granza. Lo que tiene inconveniente la granza que en verano levanta mucha temperatura y esto afecta al cultivo. Como mulcheo para el invierno, que levanta la temperatura del ambiente donde está el cultivo, es excelente. En el verano es un poco riesgoso. El Tergopol es más inerte, es un producto, digamos, controvertido el Tergopol, porque bueno, tiene sus consecuencias, porque es un producto de síntesis, ¿verdad? Gracias, Mauri. Es un tema muy interesante, sobre todo ahora que hay tanta demanda sobre la creación de huertas en espacios pequeños, ¿no? Y la huerta en recipientes o en sistemas verticales ofrece una alternativa para quienes no tengan tanto espacio y quieran cultivar sus propios alimentos. Y también ayer hablábamos un poquito acerca del compost y hoy hay una pregunta para que podamos retomar este tema. Vero, si nos querés dar algún aporte acerca del compost de lombriz, que está muy húmedo, ¿cómo puedo hacer para poder usarlo? Nos consultan. Bien, sobre este tema habló ayer, bueno, o está en el video disponible de Marisa, que se refirió a suelos y abonos, que está muy interesante, pero no me preocuparía porque esté húmedo si es que el compost está estabilizado, digamos. Si ya es un compost maduro, ¿y eso qué quiere decir? Que no reconocemos nada de lo que le dio origen al compost, ninguna cáscara ni ningún desecho que nosotros agregamos a la compostera. Y además el compost es estable o está listo para ser usado si tiene olor agradable, como a tierra mojada después de una lluvia, si tiene un color negro oscuro, si se desarma bien entre nuestras manos. Además, nosotros al compost lo vamos a usar como un importantísimo aporte de nutrientes, pero no lo vamos a usar solo, sino que lo vamos a combinar en distintas proporciones con tierra. En nuestra zona en particular agregamos arena porque tenemos suelos tirando arcillosos. Entonces, que esté húmedo no me preocuparía, porque cuando yo arme la mezcla o el sustrato para hacer el almácigo o agregue el compost al cantero en donde voy a sembrar o a trasplantar, se va a combinar con otras sustancias y, digamos, la humedad la va a perder. Enfocaría por que sea un compost estable, maduro, listo para usar. Bien, y en sintonía con este tema, que si bien contaba Vero y las invitamos a recorrer los videos que estuvimos presentando en el marco de estas jornadas, que hay uno específicamente sobre suelos y compost, y se suma una consulta más que tiene que ver con cómo se cosecha el humus de lombriz. Si alguien quiere contar algunas técnicas o recomendaciones. Básicamente, una de las cuestiones que más es utilizada es el tema de tratar de no regar ese compost que están trabajando las lombrices. Las lombrices necesitan agua para
procesar en la materia orgánica, y suspendiendo el riego, evitando que el agua de lluvia humedezca este material, hace que las lombrices se trasladen a sitios nuevos de comida. Y con comida nueva también uno las puede trasladar, bajar el número de lombrices en el compost o en el lombricompost a cosechar, y de esa manera, bueno, tenemos menos pérdida. Siempre hay cocones, que son los huevos de la lombriz, que se pierden de alguna manera, es inevitable. Pero la mejor manera, al menos, no sé en el panel si hay alguna otra alternativa. Lala, ¿querías aportar algo en este? Sí, también una forma muy práctica, digamos. Sí, una forma práctica que también podemos utilizar es cuando vamos a usar ese lombricompuesto y sabemos que está lleno de lombrices todavía. Bueno, otra vez se nos... A ver, por ahí le ayudo a Lala, porque Sí. otra manera muchas veces que hacen los huerteros es el tamizado. Tamiz fino, de distinta granulometría, y de esa manera pueden separar aquellos animalitos que quedan en el tamiz suavemente, los incorporan nuevamente en el lombricario o en el compost. Muchos huerteros usan el tamiz para cosechar y volver a tirar las lombrices en el compostaje. Bueno, y también nos consultan, sumando las consultas de compost, acerca de que si sirve el material compostado de un solo elemento, por ejemplo, solo con la poda de césped o de pasto, si solo se puede compostar de un solo elemento. Dale, Mauri. La idea es que no, porque cuanto más balanceado esté ese compost, más propiedades va a tener benéficas para los cultivos, para el suelo inclusive. O sea, nosotros cuando aportamos un abono, como el compost, estamos mejorando las capacidades de nuestro suelo. Más allá de proveer algunos nutrientes para el cultivo, mejora las condiciones del suelo para los cultivos. Esto es importante recalcarlo porque el compost es un material que está, como la palabra lo dice, compuesto por muchas cosas como materia orgánica, nutrientes, materia orgánica viva y no viva, o sea, insectos benéficos que trabajan, detritívoros que trabajan a favor nuestro, a favor del agricultor, digamos, y es muy, muy importante tener un balanceo en ese compost, de poder a proveerle de distintos materiales, de distintas fuentes para tener balanceado la dotación de nutrientes. Por ejemplo, solo pasto, vas a tener un compostaje con alta carga de carbono, el desbalance entre el nitrógeno y el carbono va a ser muy grande, y vas a tener, bueno, mucho volumen, pero muy pobre en cuanto a la dotación de nutrientes por ahí. ¿Puedo sumar algo? Bueno, Sí, claro. ¿puedo agregar algo antes de que se corte otra vez? Bueno, en relación a lo que venía diciendo Mauricio, digamos, los compost en su constitución. Hoy cuando hablaban de un compost muy maduro o muy, muy húmedo, ¿sí? Eso quiere decir también, nos está dando la pauta, o que lo tengo ubicado en un mal lugar y le cae el agua del techo, o que estoy poniendo poco constituyente seco, ¿sí? Y constituyente seco es todo lo marrón, que puede ser cartón, o puede ser ramas, o puede ser pasto seco. Entonces, es importante compostar. El compostaje es un proceso principalmente microbiano, y a las bacterias, al igual que a nosotros, no les gusta comer todos los días lo mismo y todo el tiempo lo mismo. Entonces, es importante que haya diferentes capas, ¿sí?, en ese compost, para que el producto final sea algo equilibrado. Cortara otra vez la transmisión. Pero, ¿querías? Sumando a lo que dice Lala,
Y nosotros que apuntamos a hacer una huerta agroecológica, en donde una de las principales premisas que buscamos es la biodiversidad, y entonces hablamos de biodiversidad de especies hortícolas, de insectos benéficos y de insectos plagas, que aportemos además frutales, aves, que dejemos a las malezas vivir dentro de nuestra huerta porque nos van a ayudar en definitiva. Lo mismo sucede en el compost, aportémosle diversidad. Cuando hablamos de la alimentación de las gallinas, lo mismo, aportémosle diversidad. Porque en todos estos procesos lo que queremos es imitar a la naturaleza. Y la naturaleza no es un monocultivo, la naturaleza es diversidad. Muchas gracias, Vero. Sirve como ir ya, nos falta poquito para ir finalizando este espacio de diálogo, y lo que comentaba Vero nos viene al pelo para hacer, o para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, porque bueno, la idea de estas jornadas es precisamente eso, proponerles y animarles a empezar con una huerta agroecológica familiar, y desde el programa Pro Huerta, el equipo del INTA Balcarce, y sumada a nuestra compañera Lala de Luca de Cuenca del Salado, les hemos querido ofrecer un recorrido sobre temáticas que consideramos oportunas y pertinentes para iniciarse en este proceso. Quienes desean obtener el certificado de participación de estas jornadas deben completar una encuesta de opinión sobre las mismas, la cual recibirán una vez que se hayan inscrito mediante el mail que les habíamos facilitado de inscripción a las jornadas. Nos queda un ratito más igual, pero yo quería ir comentándoles esto para que lo tengan presente, y quienes desean recibir el certificado, por favor, completen esta encuesta de opinión acerca de las jornadas y de otros temas que quisieran conocer o aprender desde el programa Pro Huerta, para que vayamos generando contenidos acorde a sus intereses, demandas y necesidades. Y bueno, como tenemos un ratito más de diálogo, hoy también vamos a contar con unas palabras de cierre a cargo del director de la Estación Experimental del INTA Balcarce. Así que bueno, mientras nos quede un ratito de tiempo, vamos a seguir recibiendo sus consultas. Y hay una para Mauricio. Están entrando más consultas al buzón, Mauri. Tiene que ver sobre el uso de los pHímetros en la huerta. Bien, el uso de cintas o medidores de pH. Hay variedad de marcas y de pHímetros en el mercado, ¿no? Lo importante es ver cuál es la recomendación general, cuál es la necesidad que tengo de medir con exactitud el pH en función de los cultivos que tengo o cómo voy desarrollando el sistema, tanto del compostado como de la huerta, de la plantinera, cualquier espacio de la huerta, ¿no? Las cintas vienen con indicaciones. Cuando uno compra el grueso de cintas, es decir, vienen 100 cintas, por ejemplo, en algunas marcas, viene con la indicación de cómo se usa, cómo se toma el CPH, de qué manera debo tener, generalmente se hace con agua destilada una pequeña solución en proporciones de suelo o de sustrato con agua destilada, se coloca la cinta, unos minutos, unos segundos, depende del fabricante, digo, hay mucha variedad en el mundo de este tipo de cintas. Lo más utilizado hoy en día son pHímetros tipo digitales, con muchísima precisión, fáciles de utilizar, que el mismo fabricante te provee las indicaciones para el uso. En general se hacen las medidas de pH en estas soluciones con parte de suelo sustrato y parte de agua destilada. Si alguno de los panelistas quiere agregar algo más al respecto, Bueno, muchas gracias, Mauri. Si alguien quiere agregarnos alguna sugerencia sobre el uso de estos instrumentos en la huerta,
Y buenas tardes, Facundo Quirós, bienvenido. Vero, ¿querés decir algo? Que te estoy... Estoy ahí. No, relacionarlo con el riego también. Es importante saber la calidad del agua con la que regamos, porque muchas veces el agua que utilicemos puede ser causante del cambio de muchas condiciones del suelo, y entre ellas de la acidez, o sea, de la medida del pH. Hoy cuando Mauri hablaba del agua de riego, si podríamos hacerlo con el agua potable, bueno, hay aguas que tienen características que salinizan suelos y que después los hacen prácticamente improductivos. Es un tema a tener en cuenta y a considerar a la hora de regar. Muchas gracias, Vero, por tus aportes. Ahora sí le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Facundo Quirós nos está acompañando en estas jornadas. Y bueno, te invitamos, Facundo, a hacer unas palabras de cierre en el marco de estas jornadas de horticultura agroecológica familiar. ¿Tenés el micrófono apagado, Facundo? Hola. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar acompañándolos, y cuando desde la organización me invitaron a participar del cierre, la verdad es que me sentí muy bien. Me parece un honor poder estar acompañándolos en el cierre, debido a que creo que es un evento de muchísima importancia y trascendencia. El poder darnos estos tiempos, estos 2 días de jornada, con todas las exposiciones, realmente se los agradezco mucho. Al mismo tiempo sentí un poquito de temor, ¿no? Porque realmente, como muchos saben, yo vengo por ahí de la investigación, de trabajar con un cultivo que es el girasol, pensando en exportar a muchos países del mundo y en traer divisas al país, y en esta jornada es como que me cambia mucho el foco en el cual yo estoy preparado. Estamos hablando de muchos productos que tenemos que estar pensando en un espacio común, y estamos hablando de economía circular, del autoconsumo. Realmente es todo un desafío para mí hacer el cierre, pero también es un orgullo, porque entiendo que es tanto más importante hablar de divisas como hablar de alimentos sanos y seguros, ¿no? Y bueno, un poco se me fue yendo ese temor, porque lo fui siguiendo ayer y hoy, tanto en lo que fueron los ámbitos de discusión como en las presentaciones, en las casi 12 presentaciones con más de 6 horas de contenido. La verdad es que estoy bueno, muy contento. Entiendo a la agroecología como la filosofía, la base de donde ustedes trabajan, y en relación a sus presentaciones pude identificar claramente 4 ejes en los cuales fueron trabajando: el eje productivo, el eje económico, como segundo eje el social, el cultural, un tercer eje que tiene que ver con la parte ambiental o de sustentabilidad, y el eje político, que básicamente lo que tiene que ver, si bien ustedes son todos trabajadores y trabajadoras del INTA, existe un programa que los une, que es el programa de cambio rural, de Prohuerta, disculpe, que tiene más de 30 años de historia. Es una política pública que con más de 30 años realmente en este país ha atravesado un montón de vaivenes, ha atravesado muchas de las grietas que tenemos en todos los días, y nunca está más, y creo que está más vigente que nunca, ¿no? Y el ejemplo del contexto que tenemos hoy en día del COVID lo hizo ver enseguida. Ni bien empezamos con esta situación del aislamiento obligatorio, el INTA prácticamente se paralizó. Sin embargo, el primer programa que salió a la calle y que salió con cuidado, y que ya tenía los roles asignados, fue el programa Prohuerta.
cumpliendo su rol. Y ya tenía todo ese capital humano para poder, junto con los municipios, con los sistemas de salud, con la sociedad de fomentos, a cumplir su función de proveer alimentos o semillas para producir alimentos. Así que creo que ha sido una excelente jornada, creo que están cumpliendo un rol social muy importante. Los felicito a todo el grupo técnico, que es con quienes hemos estado intercambiando, y a todo el grupo que está por detrás de ustedes, que es el grupo de informática, de comunicación. Y también quería saludar al público en general y decirles que, bueno, que vamos por más jornadas, que vamos por ampliar regiones, trabajar con otros compañeros del programa de cambio rural, y bueno, básicamente que están las puertas abiertas del INTA para cualquier duda y para, en definitiva, mejorar la vida de la gente. Muchas gracias a todos, a toda la audiencia y a todos los que estuvieron en estos 2 días de jornada. Muchas gracias, Facundo, en nombre de todo el equipo que mencionaba. Si bien estuvimos acá en estos encuentros de diálogo, algunos de nosotros, hay mucho esfuerzo y trabajo por detrás también de un equipo técnico, Federico, Javier, Edgardo, que nos estuvieron acompañando estas 2 jornadas, organizadas por la Estación Experimental del INTA Balcarce, como bien mencionabas, con las intenciones de seguir acompañando el desarrollo de las huertas agroecológicas familiares, con más jornadas como estas, generando contenido desde INTA para compartirles. Les recuerdo que cuando terminemos estos encuentros van a poder recibir el certificado de participación completando una encuesta que van a recibir por mail, en ese mail donde se registraron para la inscripción. Así que bueno, invito a mis compañeros del día de hoy a que hagan un saludo final a toda la gente que nos estuvo acompañando en vivo. Bueno, esperemos que les hayan sido productivos estos espacios de diálogo, así como los videos que quedan colgados. Igualmente, a través de los correos, de los teléfonos y de la agencia virtual de INTA, siempre estamos a disposición para otros comentarios y consultas. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien más quiere compartir algo. ¿Mauri? Sí, que fue un gran placer con este equipo trabajar estas 2 jornadas. Hubo todo un trabajo previo interesantísimo. Como mencionaba Facundo, el trabajo del programa no se interrumpió durante todo el proceso que llevamos estos 90 y pico de días de cuarentena. Al contrario, se intensificó y las estrategias son diversas en cuanto al trabajo que se está dando en el territorio. Estamos muy satisfechos de la respuesta social que hay por la paciencia que nos tiene la gente respecto a la llegada del programa, por el contexto, y estamos esperando, digamos, o mejor dicho, trabajando en lo que va a ser la pospandemia, digamos, o el post-cuarentena, ya pensando en otros escenarios mucho más agradables de alguna manera para sortear o para seguir trabajando. Y quería saludarlos a todos los que han participado, que ha sido un gran placer trabajar en estas jornadas estos 2 días. Bueno, por mi parte coincido con mis compañeros y bueno, agradecerles que hayan participado, saber que pueden seguir conectándose con nosotros a través de los correos y bueno, seguiremos adelante con estas jornadas seguramente en otros temas. Bueno, desde aquí, saludarlos, agradecerles por haber participado estos 2 días muy intensamente en la jornada. Un placer para todos nosotros, la interacción con la gente, a pesar de algunas dificultades técnicas,
Bueno, y desde ya escucharlos, saber qué otros temas tienen para que nosotros podamos abordar en próximas y futuras jornadas, ¿sí? Así que eso también estaría bueno. Bueno, hay parte en la encuesta de eso, pero estaría interesante saber qué temáticas interesan para ser abordadas en el futuro. Bueno, un saludo a todos. Pude terminar de hablar sin que se corte y eso es todo un logro. Hasta luego. Muchas gracias a vos, Laura de Luca, por acompañarnos, por sumarte a esta propuesta del equipo Pro Huerta del INTA Balcarce. Y bueno, Betty, te invito a que nos des un saludo de cierre. Bueno, agradecer a todos los que participaron, a la gente de Lobería que siempre me acompaña. Hay un grupo muy, muy lindo de promotores y de futuros promotores. A todos en general. Gracias, Fede. Gracias, bueno, Edgardo, bueno, a todos los chicos que nos han apoyado. Fue un gran desafío. La verdad que aprendimos mucho, por lo menos yo aprendí mucho. Tecnología y de los pasatiempos, y bueno, hay un gran trabajo de todos, hay muchos compañeros que se sumaron para que estas jornadas, estas presentaciones salgan lo mejor posible. Aportamos, creo que todos, lo mejor de lo mejor, los que estamos acá, que nos ven, y los que no nos ven, ¿no? No sé, con el aporte de fotos, porque un poco la idea también que participáramos todos de alguna manera. Así que bueno, agradecer a todos, sobre todo a Federico, a Edgardo, y a mis compañeros, y a toda la gente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, Facundo, gracias por acompañarnos y por tus palabras de aliento a continuar trabajando en este sentido de construcción de soberanía alimentaria desde el Pro Huerta. Bueno, y a la gente que nos llegó con mucho cariño sus saludos de todos lados del país, de localidades vecinas, hasta de otros países. Gracias por sumarse, por estar. Esta dinámica que nos hemos dado en la jornada tiene que ver o refleja la cotidianidad de los talleres del Pro Huerta. La mayoría de quienes estuvimos participando tenemos muchos años en el Pro Huerta, entonces, nada, creo que tiene, ¿no? Como que es esa naturaleza de los talleres del Pro Huerta donde se da con mucha familiaridad el intercambio de saberes. Así que bueno, gracias por contarnos que se sintieron muy a gusto, nosotros también. Y bueno, esperamos reencontrarnos pronto con nuevas jornadas desde Pro Huerta de INTA Balcarce. Gracias, buenas tardes.